la Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, acá desde Tecnópolis, un lugar que nos encanta, la Casa de la Ciencia, la casa que respira arte, tecnología y ciencia, y por eso siempre nos sentimos muy orgullosos de estar acá. ¿Con qué seguimos? Seguimos con unos invitados de lujo total. Vamos a recibir a Naya, a Cruz y a Nahuel de Sustentabilidad Sin Fronteras. Estamos en este especial sobre cambio climático con Cindy, que nos va a acompañar durante todo el programa. Y por suerte tenemos estos invitados e invitadas. Muchísimas gracias por venir. Y vamos a dejar a Cindy que haga la primera pregunta, que es nuestra columnista estrella del día de hoy. Bueno, me encanta tenerlos acá, chicos. Y yo voy a arrancar preguntándoles qué es lo que hace Sustentabilidad Sin Fronteras. Genial. Bueno, Sustentabilidad Sin Fronteras somos un grupo de profesionales que nacimos para hacerle frente al cambio climático en Argentina. Trabajamos en 4 ejes, o sea, mitigación, adaptación, concientización e incidencia, porque creemos que son ejes centrales para trabajar el tema en Argentina. Y tenemos más de 10 proyectos en curso, somos un montón y la verdad es que estamos muy contentos de todo el impacto que estamos pudiendo hacer últimamente. ¿Y qué son estos ejes? ¿En qué consisten? Bueno, cada eje tiene varios proyectos, quizás acá Nahuel te podría contar uno, por ejemplo, relacionado con la huella de carbono. Sí, por ejemplo, lo que es mitigación, o sea, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, es todo lo que hacemos para reducir nuestras emisiones, que son las que generan el cambio climático, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí desarrollamos una plataforma para que cada persona pueda medir su huella de carbono personal. Ya está disponible, entran a nuestra página y la van a poder acceder. Entonces cada uno a través de hay un cuestionario simple y uno más avanzado para el que quiere un poco más de detalle en su análisis. Y puede medir su huella de carbono, es decir, cuántas emisiones genera su día a día. Ahí tenés el consumo de electricidad, lo que consumimos en transporte, combustibles, el avión, que los viajes en avión tienen... Tenía esa duda, porque me fui a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Ahí me gasté toda mi huella de carbono del año. ¿Cómo es eso? Y es muy contaminante. Más o menos, ya si es un viaje internacional, te digo que te pasaste un poco. Mirá, bueno, es bueno saberlo. Es bueno, sí. Y después, ¿Y cuánto es una huella de carbono? Preocupante. Sí, algo que podemos decir, o sea, estaría bueno que sea 0, pero una huella de carbono porque típica. estamos respirando. Claro, o sea, yo emito dióxido de carbono todo el tiempo y cuando ando en bici me pienso que soy muy sustentable. No, bueno, pero perdón, también. y acá le pregunto a ellos, pero hay cosas que uno puede hacer que ayudan inclusive a sacar carbono de la atmósfera, ¿no? Entonces esas acciones pueden llegar a equilibrar ¿Cómo qué? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo que? Bueno, nuestra herramienta lo que te permite es calcular tu huella. Después, cuando vos tenés el resultado, puedes comparar con el promedio nacional. Ahí tenés una idea de cómo estás. Con el promedio, digamos, de los objetivos globales para cumplir el Acuerdo de París. Sabemos que tenemos que tener una huella más o menos de 3 más o menos toneladas. Bueno, en la página está bien detallado. Entonces ahí uno más o menos tiene una idea. Y después tiene la posibilidad de compensar su huella. ¿Qué es esto que decís vos? Aportando a proyectos, por ejemplo, de reforestación de bosques o de... Sí, de plantación, o queremos incorporar otros proyectos como invertir en energías renovables. Bueno, de esa forma, eso que, digamos, que vos estás emitiendo y querés compensar, lo podés, digamos, aportar a proyectos que te permitan absorber esos gases que vos... Esto una vez que te estás haciendo cargo de cuál es la emisión que vos tenés. Lógicamente también hay cuestiones que son mucho más preventivas y que están pensadas, bueno, si estoy emitiendo demasiado, voy a cambiar mi alimentación, voy a cambiar el modo en el que me transporto y demás. Pero a su vez hay otro tipo de acciones que desde Sustentabilidad Sin Fronteras impulsamos, que están vinculadas, por ejemplo, con el equipo de investigación que genera informes, que es un contenido integral sobre el abordaje al cambio climático, donde no pensamos solamente en acciones individuales, sino que estamos pensando, bueno, colectivamente hacia dónde vamos. ¿Cómo vinculamos el cambio climático con la industria de los alimentos? ¿Cómo vinculamos el cambio climático y la relación con los mares, océanos? Para que no quede en algo meramente de voluntad individual, ¿no? Tiene que ser político. Hay una pata, o sea, no es que no hay que tener cierta responsabilidad en el consumo, en el comportamiento individual, pero es verdad que en el fondo y en última instancia va a depender muchísimo de las políticas públicas que los gobiernos vayan tomando, ¿no? Y en ese sentido es que ustedes tratan de concientizar sobre eso. Mira, te tiro un dato. Más o menos, si todas las personas hicieran solamente acciones individuales, estaríamos hablando de una reducción del 40% total de las emisiones globales. El otro 60% es política pública, son decisiones de Estado, son decisiones de largo plazo, es de dónde viene tu matriz energética. La gente que tiene luz en la casa y que la prende, no elige de dónde viene esa electricidad. Entonces, bueno, todo eso es, por eso también que tenemos programas y hacemos investigaciones e informes para seguir la política pública y entender hacia dónde vamos, ¿no? Porque necesitamos políticas de largo plazo. Pero sobre esto, una cosa que escuchaba Cindy antes que comentaba
quienes estudian ciencias de la atmósfera que van detrás de las tormentas, ¿no? Nosotros vamos detrás de los funcionarios en algún punto, Claro. con la mejor intención, pero es ir detrás de quienes son los tomadores de decisiones y que en el Congreso, a través del Poder Legislativo, del Ejecutivo, deciden de qué manera Argentina va a trazar una política ambiental. Pero en Y ese esa política sentido, tiene que ser largoplacista también. Claro, las personas individuales lo que sí podemos hacer es informarnos, entender de qué se trata, saber que es un problema complejo, que no tiene una única solución y que sí podemos ver qué hacen los que nos representan y decidir Totalmente. ahí, ¿no? Y exigir, ¿no? Y Nuevas exigir. políticas. Si uno no Claro. sabe la problemática, difícilmente va a poder exigir Total. hacia dónde quiere que vaya la política pública. Entonces también es un poco eso, concientizar y que la población, digamos, pueda exigir esas políticas que queremos que se den. Y les quiero preguntar, ¿Sustentabilidad sin Fronteras es una organización argentina o es una pata nacional de algo internacional? No, somos argentinos. Ah. En realidad te cuento anecdóticamente. Dale. No, contame cómo nacieron un poco. Nos conocimos en las cumbres del clima, en la COP21, donde se firmó el Acuerdo de París. Un grupo de jóvenes argentinos fuimos por distintos lugares. Pero ¿eso en qué año fue? En 2015. 2015, pero En ustedes 2015 son muy empezó la jóvenes. conversación. O sea, eran niños. Y bueno, pero se arranca temprano. Se Cuando arranca- el problema es grande, se arranca temprano. Bueno, entonces para sí. Entonces, Y en el 2016 volvimos a ir a la COP que le siguió, la 22 en Marruecos, y ahí en una terraza de Marruecos decimos, tenemos que hacer algo en Argentina. Y bueno, así nació después, al tiempo, como Mira. Fundación Sustentabilidad sin Fronteras en Argentina. ¿Y ahora cuántos son más o menos? la Somos organización? como 20 profesionales que estamos constantemente y toda una red mucho red. más grande de colaboradores y voluntarios. Y una más, son 20, les iba a preguntar de qué áreas, pero prefiero tal vez a modo de ejemplo. Ustedes, por ejemplo, mismo, ¿qué hacen en su vida fuera de Sustentabilidad sin Fronteras? ¿O cuál fue su formación académica? ¿O qué estudiaron? ¿Vamos en cuál fue su orden? trabajo? Dale. Vamos en orden, Dale. vamos Bueno, en yo orden. hice ciencias ambientales y me especialicé en cambio climático. Bien. Acá igual tenés mala representación, te diría. Ah, Hay ¿en serio? dos. Está desbalanceado el asunto. Porque Vos también Yo estudiaste soy periodista y locutor, digamos. Yo trabajo hace 7, 8 años haciendo coberturas de periodismo socioambiental, digamos. Claro. Y vos Y sí. yo ciencias ambientales y Ah. ahora terminando la maestría de específica de cambio climático. Es una muestra Pero- no representativa. Y si fuese representativa, ¿qué más habría? Y digamos? hay varios abogados. Sí, medio que también. ambientales. Importante. Sí. Habría los medio, abogados. sí. Habría una pandemia de abogados por acá. Tendríamos publicistas, tendríamos especialistas en suelos. Ah, bueno, bien, de, variado. de ciencias de la atmósfera también. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y recién con Cindy también detrás de cámara charlábamos de la palabra sustentabilidad, porque ya que es el nombre de su organización. No nos queda claro si todo el mundo sabe exactamente qué significa. O vos, no nos queda claro si nosotros lo tenemos claro. No me pongas así, Andy. Es cierto, yo no lo tengo tan claro. ¿Nos pueden contar? Una de las primeras definiciones es la del informe Brundtland, que en realidad lo que va es tener en cuenta el consumo de los recursos actuales para que las generaciones futuras tengan al menos las mismas posibilidades que las generaciones presentes. Y esa definición es hermosa, porque te da justicia intergeneracional y te habla de que nosotros, o los jóvenes, o las distintas generaciones, los que están haciendo hoy, claramente no están recibiendo el mismo mundo que recibieron las generaciones anteriores, ni en términos de recursos, ni en términos de problemas. Esa es una de las definiciones de sustentabilidad y que a nosotros nos sirve para entender este término también de justicia intergeneracional. Mira, justo escuché varias personas diciendo que no querían tener hijos porque tenían miedo del futuro del mundo y que lo sentían como como que era un castigo traer a alguien al mundo. Bueno, yo tengo un bebé de No es- 10 meses y sé que mi huella de Felicitaciones. carbono subió un montón. Claro. Así que me siento más responsable. Pasa que en ese sentido también hay algo que está bueno que traigas esa sensación, porque también se ha hablado mucho, por lo menos yo lo empecé a escuchar muchísimo más desde el 2019 para acá, cuando surge el movimiento juvenil. En el mundo entero y en Argentina, lógicamente, que también empezamos a salir mucho a las calles y demás. Ahí es donde aparece también ese vínculo tan directo con la política por parte de los jóvenes, con la ciencia como aliada también, porque la Claro. ciencia es la que baja esa información también. Y donde nos dimos cuenta que muchos estábamos atravesando ecoansiedad. Esto lo digo por las personas que sentís que no Sí, quieren sí. tener niños o niñas. Ecoansiedad. Ecoansiedad, ¿qué es eso? O sea, no tenía la palabra para decirlo, pero conocí muchas personas con ecoansiedad. Mirá. Claro, es la ansiedad producto de entender la crisis socioambiental que estamos atravesando, digamos, y que son problemas que necesitan de soluciones innovadoras que hoy pareciera que todavía no estamos a la altura para poder ponernos de acuerdo entre todos los sectores y sacar adelante esos caminos alternativos. ¿Y son todos tan jóvenes como ustedes ahí en la organización? Hay de todas franjas De todo. etarias. No, porque es un fenómeno, ¿no? Nuevo esto de la... el tema del cambio climático preocupó a generaciones, yo me acuerdo de mi abuelo hablando de cambio climático, por ejemplo, pero ahora hubo como la irrupción, como decías vos, desde hace un par de años, de la juventud, ¿no? Como movimiento y como factor de dinámica social muy importante, movilizando estos temas. Y que es en todo el mundo.
son los principales interesados los jóvenes. O sea, quienes lo están poniendo en agenda, quienes lo llevaron hacia los medios de comunicación, quienes lo llevaron a la política pública, son la juventud. Lógicamente, mira, hace un rato estábamos hablando fuera del estudio de esto, ¿no? El rol de la juventud. Es como, la juventud no inventó la discusión, pero sí la puso en agenda con urgencia. Total, o sea, los primeros informes sobre cambio climático desde la ciencia nos vienen desde los años 59, 60, 70. De hecho, fue una mujer la primera que, hablando de cambio climático y género, que también tienen muchos puntos de interacción, fue una mujer la primera que dijo que la acumulación de gases de efecto invernadero iba en una atmósfera más cargada y vamos a tener un planeta más caliente, que hizo el link. Eunice Foot. Exactamente. ¿Cómo? Eunice Foot. Mirá, yo no la conocía, interesantísimo. Entonces, lo único que tal vez, o sea, los científicos fueron los que lideraron la información necesaria para que entendamos las circunstancias y últimamente, en los últimos, diría hasta 4, 5 años, la juventud, una generación, trajo el sentimiento de urgencia de la mano de la ciencia, ¿no? ¿Y vos crees que son escuchados los jóvenes o no? O en general prefieren escuchar adultos hablando del tema. Escuchar no es lo mismo que... tomar cartas en el asunto. Claro, o sea, que actuar. para la foto muchas veces creo que la juventud o los colectivos juveniles son convocados. Después, a la hora de ir a las políticas públicas o la práctica, etcétera, hay más reticencia a actuar, digamos, de Hoy la mano de crecieron la los opinión de símbolos. Hoy los símbolos son lo que crecieron. Claro. O sea, todos nosotros y posiblemente todos los trabajadores en este espacio y la gente que está caminando por Tecnópolis ya habrá escuchado en los últimos 2 años la palabra cambio climático en más de una ocasión, por lo menos una vez por semana. Sí. Por lo menos. Eso es algo totalmente novedoso y quiere decir que escuchados estamos siendo escuchados. Pero de ahí a que resolvamos cómo vamos a llevar a la carbono neutralidad, ¿cómo vamos a cuidar nuestros bosques y no desfinanciar la ley de bosques? ¿Cómo vamos a hacer para este verano no prendernos fuego? ¿Cómo vamos a hacer para que todos los chicos y chicas que hoy están estudiando en el secundario, que salen a la universidad o no, tengan un poquito de fe en que van a tener un futuro más o menos sostenible? Digamos, las respuestas no aparecieron todavía. Y sobre eso les quería preguntar, que tiene que ver con lo que dijiste, la relación con los políticos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo se acercan a ellos? Tal vez me puedes responder, Nahuel, porque veo que acá Cruz y Naya son como nosotros, excitados, se hablan rápido, ¿viste? Y el pobre Nahuel es más tranca y No, y ahí, digamos, también algunos proyectos van en ese sentido. Nosotros también participamos como desde de la sociedad civil en instancias de intercambio con distintos ministerios, sobre todo con lo que es cambio climático lo lleva más el Ministerio de Ambiente. Claro. Y participamos desde ese lado, o sea, siempre que hay una oportunidad. Y van a visitar, por ejemplo, senadores, diputados, van recorriendo los países. Sí, también, o sea, distintos, ahí ya quizás en lo que es legislación, en proyectos específicos de ley siempre llaman, digamos, a intercambio y también como presión desde la sociedad civil y siempre que, digamos, que es un proyecto que nosotros creemos que es importante apoyar, vamos y apoyamos. Y también del lado de las marchas, por ejemplo, el cambio climático, que sean de jóvenes, la última marcha, ahí participamos mucho desde la organización. Y bueno, ahí que decías vos, cómo los jóvenes si logran o no algo. Yo, por ejemplo, quizás es más visión particular, pero en 2019, que fue una de las grandes marchas de cambio climático, a fines de ese año se sancionó la ley de cambio climático de la Argentina nacional, que venía cajonada hace un montón de años. No digo que fue la única causa, fue un montón de multiplicidad de factores, claro. Pero esa presión de los jóvenes, o sea, en las marchas, yo he visto legisladores que estaban ahí, no sé si, o sea, cuál era la intención, pero estaban ahí viendo qué estaba pasando y bueno, a fin de año se sancionó la ley. Claro. Bueno, algo... ¿Y de qué es esa ley? Contanos un poquito. Bueno, la ley, digamos, de cambio climático a nivel nacional establece como los lineamientos generales que para llevar una política de cambio climático, para institucionalizarla, digamos, crea un gabinete de cambio climático que ya estaba, o sea, ya había sido creado, pero lo queda, digamos, institucionalizado en una ley, o sea que ya debería seguir continuando, donde trabajan todos los ministerios, no solo ambiente, sino todos, en formular, digamos, la política pública. Crea un consejo asesor donde ahí, digamos, los científicos intervienen con el gobierno nacional para, digamos, justamente asesorar en lo que es cuestiones de cambio climático. Digamos, da la obligación al gobierno nacional a hacer un plan nacional de cambio climático, también a las provincias a hacer planes de respuesta, o sea que no solo el gobierno nacional, sino a nivel provincial también se tienen que crear planes de trabajo, o sea... Es eso, mucho que se venía haciendo se institucionalizó. Y se cumple, porque a mí a veces me da cierta sensación de que algunas leyes son casi como decir, bueno, la maldad es mala, la bondad es buena, y estamos todos de acuerdo y votamos todos a favor. Y después en la práctica decís, bueno, pero ¿qué están haciendo, muchachos? En esta ley, lo que escribiste está buenísimo, bueno, lineamientos para el científicos, pero en la práctica, ¿qué tiene que cambiar?
¿Y esta ley logró que cambie algo? ¿O va a lograr, pensás vos, o piensan ustedes que cambie algo? Yo creo que sí, que cambia totalmente, pero también porque pone, o sea, creo que los efectos de tener una ley de cambio climático son múltiples, no solamente en el marco de la ley misma. Te doy un ejemplo concreto y también con la vinculación que tenemos con funcionarios. Por ejemplo, en el caso de Vicente López, donde está Tecnópolis, 2 científicos nuestros también, que son geólogo y meteorólogo, ayudaron a elaborar el plan de adaptación al cambio climático, por ejemplo. Y este término de adaptación, porque entender, o sea, no elaboraron el plan, sino que hicieron un reporte especial con bases que sirven para que luego se pueda hacer la política pública de adaptación, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque hay cambios que ya son inevitables. O sea, ya sabemos que la temperatura va a aumentar, ya sabemos que Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de ese informe que recomendaba como política pública en Vicente López, por ejemplo. Bueno, en realidad ahí no recomienda la política pública, pero sí te dice, por ejemplo, con un índice de vulnerabilidad, te dice, mira, este sector es mucho más susceptible a inundaciones o a olas de calor o noches cálidas, que eso es algo que acá tal vez nos pueden explicar por qué es importante. Porque cuando durante la noche las temperaturas no bajan, se mantienen elevadas, que es algo que suele ocurrir en las ciudades debido a la acumulación de calor por todo el concreto, eso hace que el cuerpo no descanse bien y que en personas que tienen enfermedades crónicas muchas veces comienza a haber complicaciones, ¿sí? Porque el cuerpo está trabajando mucho más para poder bajar su temperatura, ¿sí? Entonces, en realidad las temperaturas nocturnas elevadas son casi tan mortíferas como las temperaturas elevadas de la tarde. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría cerrar con algo optimista, como, bueno, a ver, voy a hacer esta pregunta y me dirán ustedes si es optimista o pesimista, pero ¿cómo se imaginan el futuro cercano de su organización y del país y del mundo? Bueno. ¿En orden? Sinceramente yo elijo en lo personal ser optimista y muchos de la organización forzadamente, en contra de toda tendencia, porque es de la única forma en la que vamos a lograr un cambio positivo. Así que yo creo que el mundo va a ser fantástico. Las ciudades van a ser más verdes, va a haber menos ruido, va a ser más limpio el aire, las comunidades van a ser más resilientes, va a haber menos pobreza. Para mí el futuro es maravilloso y lo estamos construyendo. ¡Ay, te quiero, Naya! Vamos, ya. Yo lo único que voy a decir es retweet. Sí, totalmente. O sea, creo que si no fuésemos optimistas no podríamos estar en esta fundación, porque si no te lleva el optimismo estamos... Che, tenemos que invitarlo más al programa a estos muchachos. Me encantó. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Los seguimos en las redes. ¿Dónde más los podemos encontrar? En la página web, donde también tiene la calculadora, que me parece que es una herramienta para docentes también si lo quieren, o para jóvenes, o para quien quiera conocer su huella. Me parece que es una herramienta que podemos brindar, que hoy en día la pusimos pública y gratuita y libre en la página web. Genial. Bueno, muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque se viene una columna imperdible. Vamos a hablar de la ciencia del cine catástrofe. Esas películas llenas de tornados y Bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en varias de esas películas. No se lo pierdan, ya volvemos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga